La humanidad entera está condenada al infierno. ¿Por qué? Porque todos nacemos siendo pecadores, enemigos de Dios, ciegos para poder ver precisamente la salvación de nuestro Dios, sordos para oír su mensaje de justicia, mudos como para hablar como un amigo con Dios. Y es que toda la humanidad, cuando nacemos, todos los seres humanos, nacemos precisamente muertos espiritualmente y crecemos siendo engañados por Satanás, caminamos tropezando con nuestros propios pecados, vivimos en las tinieblas, y si morimos en esa condición, morimos en tinieblas. Y es que la Biblia enseña que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de nuestro Señor. Y precisamente por esos pecados todos somos culpables de estos delitos, somos culpables ante los ojos santos y justos de nuestro Dios. Y por lo tanto, si nosotros morimos en esa condición de culpabilidad ante los ojos de Dios, pues lo único que Dios tiene que hacer, por cuanto Él es un Dios justo, es precisamente enviarnos al infierno. Y es que precisamente la muerte no es el final de la existencia, como lo dice el versículo, sino que la muerte es la puerta para la eternidad. Una eternidad separada de Dios, a lo cual la Biblia le llama la muerte eterna, o una vida juntamente con Dios, a lo que la Biblia le llama la vida eterna. Pero usted no va a dejar de existir cuando muera. Por lo tanto, si usted muere en la condición de culpabilidad, en la condición de separado de Dios, pues usted va a pasar eternamente así. Es en ese lugar llamado infierno, en lo que en el Nuevo Testamento Jesús le llamó la Gehenna, el lago de fuego, el lugar de tormento, el llorar y crujir de los dientes, el lugar oscuro de tinieblas. Es en ese lugar donde se va a pasar justamente, precisamente por cuanto se rechazó el mensaje del Evangelio. Y es que cuando la gente muere, dice el versículo, de una vez viene el juicio, porque ya no hay ninguna oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación es ahora, es en este tiempo. Una vez alguien muere, no hay vuelta atrás. Lo que decidió hacer con su vida en este mundo es lo que va a repercutir después en base a su fe. Pero lo importante es que, aunque esta es una realidad y aunque todos nacemos muertos espiritualmente, Dios ha provisto de un camino de salvación. De un camino de salvación para usted y para mí. Y ese camino de salvación es la persona de Jesús el Cristo. Y precisamente, si nosotros creemos que Jesús es Dios, el Dios Salvador, y le pedimos a Él que perdone nuestros pecados, si a esa fe precisamente que se nos da, nos lleva precisamente a creer en Jesucristo, entonces nosotros podemos decir que tenemos salvación, porque así lo afirma la palabra de Dios. Y es que así como Dios es justo, airado, santo, así como Él es vengador, así como enseña la Biblia que Él castiga al malvado, también nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia, es un Dios precisamente que dice la Biblia que es tardo para la ira, grande en misericordia, y por lo tanto Él provee una salvación genuina y es Jesucristo. Pero lo que sucede es que la humanidad entera solo tiene una sola manera de poder creer en Jesucristo, y es a través de escuchar y creer el mensaje del Evangelio completo. Pero solo hay un solo organismo en el mundo que debe y que puede y que tiene dicho Evangelio, y que al predicarlo es que la humanidad se puede salvar, y ese organismo vivo es la iglesia. Por esa razón, yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta quinta semana de esta preciosa serie, de esta gran campaña que hemos hecho, que se llama El Misterio de Cristo, en donde estamos hablando de la misión de la iglesia. Estamos hablando qué es la iglesia, el carácter de la iglesia. Y es que nosotros, los cristianos, pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero lamentablemente muchas veces no sabemos ni conocemos lo que es el cuerpo de Cristo. Pues hemos estado durante 5 semanas hablando acerca de la identidad del cuerpo de Cristo, de la misión,
del carácter del cuerpo de Cristo, hemos hablado cómo se edifica el cuerpo de Cristo, hemos hablado del amor entre el cuerpo de Cristo, hemos hablado del ministerio del cuerpo de Cristo, y este día queremos hablar de la misión del cuerpo de Cristo, y es precisamente lo que se llama el evangelismo. Y es que Romanos capítulo 10, versículo 9 al 15, nos enseña lo siguiente, el apóstol Pablo diciendo así: Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Dígale al que está a su lado, por favor, cuán hermosos son tus pies, dígale. No es fetichismo, ¿verdad? ¿Ok? Dice la Biblia, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Pero ¿cómo se les va a predicar si la gente no es enviada? Mis amados, hay una realidad que establece la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, nosotros no pertenecemos a este mundo. Amén. Nuestra ciudadanía, ¿dónde se encuentra? En el cielo. Por lo tanto, ¿somos de arriba o somos de abajo? ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo? Digo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo, dice. ¿Quiénes somos de arriba? Los cristianos. Amén. Entonces, si nuestra ciudadanía está en los cielos, si no pertenecemos ya a esta tierra, entonces, ¿qué somos? ¿Cómo se le llama a aquella persona que no es nativa de esa nación? Él está como un ¿qué? Extranjero. Por lo tanto, si no somos de la tierra ya, sino que somos del cielo, entonces, ¿qué somos en la tierra? Extranjeros. Ahora, ¿nunca se ha preguntado usted por qué Dios lo ha dejado acá? Porque ese enviado que habla la Escritura es usted. Una de las cosas más hermosas que nos enseña la Biblia es que los enviados, aquellos cuyos pies son preciosos porque van caminando como peregrinos y extranjeros de este mundo, porque han sido enviados por Dios a este mundo a proclamar las buenas nuevas, somos todos nosotros los miembros de la iglesia, en todas las partes del mundo, en todas las épocas de la humanidad. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Es la manifestación de Cristo corporativamente en el mundo. La iglesia es a través de la misma que el mundo puede ver el reino de Dios funcionando, pero es a través de la iglesia que el mundo puede escuchar el mensaje de salvación de la preeminencia y señorío y deidad de Jesucristo. Pues usted como cristiano, yo como cristiano, si hay algo que debemos de entender, es que nosotros estamos en este mundo y que nosotros somos enviados a este mundo. No pertenecemos, somos extranjeros. ¿Pero por qué somos extranjeros? ¿Por qué Dios entonces nos ha enviado? ¿Y para qué Dios nos ha enviado? Para una sola misión. Una sola misión en la que tiene la iglesia. Y por esa misión es que la iglesia hace lo que hace, se estructura de la manera que se estructura, porque es la única misión universal de la iglesia en todas las épocas de la humanidad hasta que Jesucristo venga. ¿Y cuál es esa misión? Hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Pues precisamente porque Jesús lo enseñó. Muchas veces nosotros pensamos que la misión de la iglesia, o incluso de la iglesia local donde usted se congrega, la iglesia local donde Dios nos congrega, pensamos que la misión de la iglesia es generar comunión entre los creyentes, o que la misión de la iglesia es venir y adorar juntos y alabar el nombre del Señor. Pensamos que la misión de la iglesia es la enseñanza sistemática de la palabra. Aunque estas cosas que acabo de mencionar, comunión,
alabanza y adoración y enseñanza bíblica son cosas necesarias para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, solamente son elementos necesarios para lograr un fin superior. Son un medio para llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿El compañerismo? No. La meta es hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. La meta, así como usted cuida su cuerpo, así como usted lo alimenta, así como usted procura mantenerse sano y cuando enferma tomar medicamentos que le restituyan una vez más la salud, así como su meta no es cada día mantenerse sano, sino que para usted ser sano implica un medio para lograr los fines de su vida, así de igual es con Cristo. Dios mantiene su iglesia saludable, Dios edifica su iglesia, pero para que como un cuerpo sano y como un solo cuerpo vengan a cumplir una sola misión. ¿Y cuál es esta misión? Hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo sabemos que esta es la única misión? Porque así Jesús lo enseñó. Si nosotros recordamos, cuando Jesús resucitó, Él pasó 40 días acá en la tierra resucitado. La gente precisamente no lo lograba conocer de inmediato, porque su cuerpo glorificado era un poco diferente, no en forma, pero había algo distinto en él que la gente hacía que se confundiera y que no lo vieran inmediatamente, lo reconocieran como aquel Jesús que estaba en la tierra antes de su muerte y resurrección. Pero una vez pasaron estos 40 días, dice la Biblia que cuando Jesús anunció que tenía que regresar a su Padre una vez más, entonces Él llama y convoca y congrega a sus discípulos. Y Él les pide que en tal día, en tal hora, específicamente estuvieran en ese monte en Galilea. ¿Cuál monte? No lo sabemos porque la Escritura no da detalles sobre cuál monte. Lo que sabemos que es un monte en la región de Galilea. Y lo que sí sabemos es que a esa convocatoria llegaron más de 500 personas. Más de 500 discípulos estuvieron precisamente ahí con Jesús. Y es estando ahí con aquellos que pronto serían su iglesia, su eclesía, su cuerpo espiritual, es que Jesús les da la gran misión a la iglesia, la gran comisión, la gran misión realizada por el cuerpo de Jesucristo en la tierra. ¿Y en qué consiste? Mateo 28, vamos a leer del versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. ¿En qué consiste este mandato de Jesús? Tenemos que entender cómo comienza Jesús sus palabras. Y Él comienza diciéndoles: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra es sumamente importante, es hermoso de hecho. ¿Por qué? Porque dígame usted si Jesús no había demostrado su autoridad a sus discípulos. ¿Acaso Jesús no había demostrado su autoridad ya a cada uno de sus discípulos por medio de las sanidades milagrosas? ¿Acaso los discípulos no habían visto la autoridad de Jesús, la autoridad que Él tenía sobre los demonios, su autoridad sobre las enfermedades, su autoridad sobre la tempestad, su autoridad sobre el pecado mismo? Claro, pero entonces aquí Jesús dice algo un poco diferente, un poco más completo, un poco más fuerte, y es que Él dice: toda potestad, digan conmigo, toda potestad. La palabra potestad, que significa autoridad también significa poder, derecho, capacidad y libertad de actuar. Es decir, Jesús les está diciendo lo siguiente: es como que si Jesús les dijera: ustedes han visto que yo tengo autoridad sobre el pecado, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre las cosas naturales, pero he aquí, ahora, ya habiendo resucitado, todo poder, toda capacidad y toda libertad para hacer lo que yo quiera como Señor de todas las cosas, se me ha sido entregado para los cielos y para la tierra. Por lo tanto, por cuanto soy Señor y toda autoridad me ha sido dada,
ahora que soy Señor de ustedes, tengo un mandamiento, una orden que deben de cumplir. ¿Me doy a explicar a mi familia? Es decir, cuando Jesús dice estas palabras es hermoso y es potente a la vez. ¿Por qué? Porque lo que Él está diciendo es que ahora Él tiene la capacidad y el derecho de juzgar a las naciones. Y es que la segunda venida de Jesucristo va a marcar una historia impresionante, porque ya no va a venir a morir. Él ya no viene para ser el rey. Él viene como el rey que ya es. Él viene a gobernar y a juzgar a las naciones. Y precisamente lo que Él anuncia en el monte. Él les dice: toda autoridad me ha sido dada. Hoy tengo la libertad de hacer lo que quiera con este mundo. Pero precisamente lo que Él quiere hacer con este mundo es lo que lo trajo a este mundo: salvar lo que se había perdido. Y es que recuerden ustedes que Satanás incluso le ofreció a Jesús entregarle a las naciones de la tierra la autoridad de ellas si postrado le adoraba. ¿Se acuerda que Satanás le dijo: si postrado tú me adoras, yo te entrego todas las naciones de la tierra? Pero ahora he aquí que Jesús sabía que el Padre un día se las daría, y este es el día. Se lo entrega a Jesús y Jesús se lo comunica a sus discípulos: he aquí que ya soy el rey, ya soy el Señor. Hijos, ya lo soy, por lo tanto, porque soy el Señor, y toda capacidad, poder, autoridad, señorío y libertad para hacer lo que quiero hacer se me ha sido entregado ya. Es que ahora con esa libertad hoy les mando algo a ustedes: un solo mandamiento, un solo envío, una sola misión. Por cuanto soy Dios y Señor, una sola misión tienen ustedes: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles a que guarden todo lo que yo a ustedes les he enseñado todo este tiempo. ¡Qué especial! ¡Qué tremendo! Porque esta misión que Dios le da a la iglesia nace por cuanto Él ya es Señor, porque Él ya es Rey. Lo que pasa es que todavía no vemos su reino con nuestros propios ojos, pero un día nuestros ojos lo verán. Y nuestros ojos verán la segunda venida de nuestro Rey. Él vendrá a gobernar, vendrá a juzgar a las naciones, y nosotros reinaremos con Él. Pero precisamente mientras esperamos su venida, Dios nos ha enviado al mundo. Por eso no somos del mundo, somos del cielo. Estamos en el mundo como extranjeros. ¿Pero para qué estamos como extranjeros? Como embajadores. Hemos sido enviados con un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Hacer discípulos en todas las naciones. Y es que ahora es a través de su iglesia que nadie puede soportar la autoridad de Jesús. Nadie la puede detener, nadie la puede cuestionar, nadie ahora puede estorbar la autoridad que tiene nuestro Rey. Ni Satanás, ni el pecado, ni las tinieblas, ni el engaño, ni el engañador pueden evitar que Jesús haga lo que Él se ha propuesto hacer, y esto es salvar a lo que se había perdido. Y precisamente esa es la misión que entonces que Él le ha dado a usted y a mí como miembro de la iglesia. Ahora, ¿qué significa esto, pastor? ¿Qué significa hacer discípulos en todas las naciones? Y digo esto porque muchos de nosotros pensamos algunas veces que ser un discípulo es como ser discípulo de Cristo. Pensamos que es como llegar a un nivel de espiritualidad diferente. Nosotros pensamos, y realmente sería bonito investigarlo en la historia de la iglesia, no sé en qué momento cambió esto, pero nosotros en la iglesia moderna pensamos que ser un discípulo de Jesús es algo posterior a la conversión. Pensamos que ser discípulo de Jesús es que yo primero me convierto, puedo vivir mi vida como yo quiero de alguna manera, y luego entonces puedo acceder a ser un discípulo de Jesús. Pues no. Hoy, esta mañana, espero que usted logre aprender rápidamente lo que es ser un discípulo de Jesús. Porque cuando Jesús dice en Mateo 28:19 lo siguiente, primera parte: id pues, discipulad a todas las gentes. Cuando dice id pues, discipulad a todas las gentes, esta palabra discipulad es un verbo. ¿Es un qué? Un verbo. Y este verbo tiene un gran significado. ¿Sabe qué significa discipular? Específicamente la palabra discipular. Esta palabra es mautuseu. Y esta palabra mautuseu en griego significa vaya y hagan aprendices, alumnos de Jesucristo con cada persona en todas las naciones de la tierra. Es decir,
Es importante entender que un discípulo, la palabra discípulo es aprendiz, es alumno, es como el prosélito para los judíos. En otras palabras, la misión de que Jesús le encomendó a la iglesia no es predicar el evangelio, es ir y hacer de todas las naciones alumnos y aprendices ¿de quién? De Jesucristo. Y quiero que entendamos lo maravilloso de la gran comisión. Es que ser discípulo es ser convertido. Un convertido es un discípulo. Un cristiano es un aprendiz, pero un aprendiz de por vida. ¿O acaso nosotros vamos a dejar de aprender? ¿Acaso vamos a dejar de conocer a Dios? ¿O acaso usted se ha olvidado de Juan 17:3 cuando dice que da la definición Jesús de lo que es la vida eterna? La vida eterna no es pasar en una hamaca en el cielo tocando un arpa con una oreja en la cabeza. Eso sería el infierno. En el cielo son diferentes cosas las que vamos a hacer. Una de ellas, adorar a nuestro Rey. ¿Sabe qué es lo que enseñó Jesús que es la vida eterna? Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, oh Padre que estás en los cielos, único Dios verdadero, y a tu Hijo al cual tú has ¿qué? Enviado a la tierra. Pues entonces, si en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios a través del Hijo que Él envió, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo se requiere para lograr conocer a Dios plenamente? Una eternidad. Una eternidad, por eso se llama vida eterna. Porque Dios es tan insondable que se requiere la eternidad para conocerlo. Pues entonces entendamos algo. Si se requiere una eternidad para conocer a Dios y todo el tiempo tenemos que conocerlo como alumnos, como aprendices, entonces la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros seremos discípulos de Jesucristo? Toda la eternidad. Un cristiano es un discípulo es un cristiano. El discípulo no es alguien especial dentro de una iglesia, no es un supercristiano, no, ni siquiera es un hombre maduro, sino que un discípulo es aquel que recién se convierte en un aprendiz del Señor. Por lo tanto, por eso Jesús dice, vaya y hagan alumnos míos, vaya y hagan aprendices míos. ¿Cómo? Vayan bautizándoles y enseñándoles mi palabra. ¿Me voy a explicar, mi familia? Ser un discípulo de Jesús es alguien que está aprendiendo todo el tiempo a creer en Jesús. Y aprende creyendo la palabra. No es un aprendizaje intelectual, es un aprendizaje del espíritu. No es letra muerta, es espíritu y vida lo que aprende. Porque no solamente aprende intelectualmente, sino cree lo que está aprendiendo. Y por cuanto cree lo que está aprendiendo, vive lo que le están enseñando. Un discípulo es un cristiano es un discípulo. Por lo tanto, la gran comisión que Dios ha dejado a su iglesia es vayan y hagamos ¿qué? Alumnos, aprendices, discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones de la tierra. Digan conmigo, a todo pueblo, lengua, tribu, nación. Debemos de ir a ser discípulos de Jesús. Por eso Jesús, cuando dice en Juan 8:31, a los discípulos, a los judíos que habían creído, les había dicho lo siguiente. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. ¿Entiende usted? Si alguien se llama a sí mismo cristiano, es porque es un discípulo. Y si alguien es un discípulo, es porque permanece ¿en dónde estudiando? ¿En dónde, iglesia? Los que están de este lado, por favor, ¿en dónde permanece un discípulo? En la palabra. ¿Por qué permanece estudiando la palabra? Porque él es un ¿qué? Un alumno, un aprendiz eterno de Jesucristo. La misión de la iglesia en el mundo, la misión del cuerpo de Cristo es hacer de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, aprendices y alumnos de Jesús por siempre. ¿Seguidores de Jesús? Sí, pero más que seguidores, alumnos. Gente que aprende doctrina, que se le enseña doctrina, que cree la doctrina y que practica la doctrina. Por eso es que el deseo de Dios, ¿saben ustedes cuál siempre ha sido el deseo de Dios para con el mundo?
En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4, Pablo trae esta revelación al mundo diciéndole a Timoteo lo siguiente: Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios? Que todos los hombres ¿qué? Sean ¿qué, mi familia? Salvos. Pero ¿cómo es esto? Que siendo salvos entonces lleguen luego ¿qué? Al pleno conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿Entiende usted esto? Dios salva para que seamos discípulos. Dios salva para que seamos alumnos. Dios nos salva para que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad como buenos discípulos de Jesucristo. Es que siempre ha sido ese el deseo de nuestro Dios. No solo la salvación, a ser discípulos, a ser alumnos, a ser aprendices de Jesús. La salvación solamente es la puerta al conocimiento pleno de la verdad, siendo la verdad Cristo mismo. Ser salvado por Dios es ser convertido en un discípulo del Señor. Ser salvado por Dios significa ser convertido en un aprendiz eterno de Dios. Es ser hecho eternamente alumno de Dios, aprendiz de Jesucristo. Por esto es que Jesús nos salvó. Esa es la razón por la cual usted todavía no ha sido llevado al cielo. Por eso Dios le da a usted trabajo, le da vida, le da hijos, le da la oportunidad de trabajar, le da fuerza, le da años. ¿Por qué usted todavía tiene 70 años, 80 años a nuestros hermanos mayores que están acá? ¿Por qué Dios todavía lo mantiene con vida a usted si usted es un extranjero? A usted lo que le conviene es estar en el cielo. ¿Nunca se ha preguntado por qué Dios lo mantiene vivo aún? Porque usted tiene una misión que cumplir. Vaya, salga, vaya. Y haga de cada persona que usted conozca, de cada contacto de su agenda, de cada proveedor, de cada cliente, de cada amigo, de cada familiar, de cada vecino, de cada compañero de trabajo, aprendices de Jesucristo. Esa es su misión. Esa es mi misión. Esa es la misión de la iglesia de Jesús. Es que Jesús nos ha dado una misión. ¿O acaso usted no recuerda las palabras de Jesús cuando Él estaba orando al Padre por nosotros? En la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17, Él le dice en el versículo 18 a su Padre: Padre, así como tú me has enviado al mundo, yo también los envío a ellos al mundo. Usted no es del mundo. Si usted es cristiano verdadero, usted ya no es del mundo. Usted era del mundo, pero ya no es del mundo. Pero entonces, ¿por qué está aquí en el mundo? Usted está aquí como un misionero. Usted está aquí como un enviado de Dios. Usted ya es un misionero. Todos los cristianos son misioneros en este mundo. ¿Y cuál es nuestra misión? Hacer discípulos de cada, digo amigo, tribu, lengua, pueblo y nación. Todo el tiempo. Así como el Padre envía al Hijo a salvar lo perdido, así el Hijo envía a sus discípulos al mundo a salvar lo que se ha perdido. Y esto es a través de proclamar el Evangelio, de convertir a cada persona en un seguidor de Jesús, no, en un discípulo de Jesús. No solo alguien que lo siga, sino alguien que aprende de Él a través de su palabra todos los días de su vida. Mire, si la razón de Jesús, si el motivo de Dios fuera, de salvarlo a usted fuera, hacerlo rico, millonario, que tuviera bolas, usted que está enfocado en su trabajo, en sus empresas, en sus negocios, usted que le gusta vomitar de negocio y vomitar de dinero, si esa fuera la misión de Dios de salvarlo a usted, ¿nunca se ha puesto a pensar que solo hay un solo lugar donde las riquezas son genuinas, son eternas, y donde el ladrón, ni el orín, ni el hollín lo va a corroer esas riquezas? ¿No se ha puesto a pensar que hay un solo lugar donde usted va a gozar de riquezas eternas? Y ese lugar es el cielo. Si usted piensa que Dios lo ha salvado a usted para que usted no tenga ningún problema aquí en el mundo, para que usted sea cómodo, para que usted tenga una vida cómoda, regordete, tomando una gaseosa todos los días de su vida en una playa acostado en una gran hamaca, si lo que usted piensa que Dios lo salvó para que usted tenga una comodidad en este mundo, ¿no se ha puesto a pensar que hay un solo lugar en donde usted eternamente va a pasar en paz,
sin ninguna dificultad, adorando a su Dios y que ese lugar es el cielo. Entonces, ¿por qué no está ahí? Si usted piensa que Dios lo ha salvado a usted para hacerlo feliz, ¿por qué lo ha dejado en este mundo entonces? Si el único lugar donde va a haber gozo y paz eterna, felicidad plena, está en los cielos. Entonces, si todo eso se recibe en los cielos, ¿por qué estamos en la tierra? Si esas cosas ya nos pertenecen, ¿pero por qué entonces estamos en la tierra? Porque estamos aquí como misioneros. Y aquí como misioneros no estamos para hacer pisto. Como misioneros no estamos para comodidades. Como misioneros no estamos para enfocarnos en nosotros. Como misioneros estamos para cumplir la voluntad de nuestro Señor. Hacer discípulos de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Cada uno de ustedes es un misionero. No es que se va a convertir en un misionero. Somos ya misioneros en este mundo. Por eso Dios nos mantiene acá. Sus bienes, quiero que entienda, los bienes que usted tiene, el dinero que usted tiene, es para ser discípulos en las naciones. Su identidad, su carácter, sus dones, sus habilidades, toda su experiencia, su profesión, todo lo que usted es y lo que lo constituye en identidad, ¿para qué Dios se lo ha dado? Para que vaya y haga discípulos de todas las personas de la tierra. ¿Sabe que trágicamente, sabe cuál es la más grande de las más grandes tragedias de la iglesia como cuerpo de Cristo en el mundo? Que lamentablemente muchos de sus miembros han perdido de vista que la gran comisión no es una actividad de la iglesia. La gran comisión no es un ministerio de la iglesia. La gran comisión es la orden soberana de que como Dios, como Señor, por cuanto toda potestad ya le fue dada en los cielos y en la tierra, Él nos encomendó a cada uno de nosotros individualmente. El evangelismo no es la actividad de uno, no es la actividad de un ministerio, de una iglesia local. El evangelismo es de todos, de cada uno de nosotros, de cada uno de sus miembros. Y lamentablemente el haber perdido de vista este llamado universal y perder de vista que es una orden soberana de nuestro Dios, es lo que está provocando de alguna manera también cristianos autocomplacientes pensando que la misión de Dios es complacernos a nosotros y que la misión de nosotros es hasta vomitar de riquezas y de pisto en este mundo porque somos los bendecidos de Dios. ¡Qué engaño! Y por eso es que las iglesias actualmente se están convirtiendo más en un club social cuya membresía es gratis, y cada vez menos las iglesias locales se parecen a aquella descripción hermosa a la cual Jesús da para su iglesia como cuerpo de Cristo, con la cual pagó con precio de sangre. Así que, si la gran comisión entonces, pastor, es hacer discípulos en cada pueblo, lengua, tribu y nación, ¿cómo se hacen esos discípulos? Pues muy sencillo. 3 pasos, 3 cosas. Dios da la orden, 3 verbos. ¿Cómo hacer discípulos? ¿Cómo hacer aprendices a mis proveedores, clientes, subalternos, jefe, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, familiares, pastor, contactos? ¿Cómo puedo hacer discípulos de ellos? 3 mandamientos que Dios da. ¿Cuáles son? Leamos una vez más Mateo 28, del 19 al 20. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Primera orden de Dios, digan conmigo, id. Y es que cuando Jesús dice id, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que vayamos. Tome la decisión hoy mismo, vaya, decida hacerlo. En usted ya está la capacidad y el poder para hacer discípulos. ¿Qué es lo que se requiere? Que usted tome la decisión. Y hoy usted tiene que tomar una decisión. O usted obedece el mandamiento o usted desobedece el mandamiento. Y es que lo interesante de esta palabra, de este verbo, porque es un verbo ir, este verbo ir, así como Jesús lo habló y así como Mateo lo registra,
su raíz griega es la palabra experiencia. Y está escrito en una voz media. ¿Sabe qué significa eso? Se lo hablaré en español. Lo que significa todo esto es que la palabra ir, si Jesús está hablando, es que ir a ser discípulos no se refiere a que tenemos que ir como que si fuera una actividad extra de nuestra vida. No es que se trata que lo vamos a hacer cuando la iglesia nos invite a hacer una caminata con los niños. No es que vamos a ir cuando la iglesia haga algo que sea una salida evangelística. No, el verbo ir se refiere Jesús a que el hecho de salir a evangelizar es un deseo inherente en todo corazón cristiano. En otras palabras, más que una actividad, el ir a ser discípulo es la vida de todo cristiano. Lo interesante de este verbo es impresionante, porque muchos de nosotros pensamos que el evangelismo se trata de una actividad. No es una actividad, es tu estilo de vida, aquel que tú has rechazado por tanto año vivir. Porque ¿acaso tú no te vas después de acá del culto? ¿Acaso no te vas a tu casa y te despreocupas de hacer discípulos? ¿Acaso en la semana tu único interés no es hacer pisto? No te engañes a ti mismo. ¿Acaso no es lo que demuestra tu vida y tus decisiones? Por los frutos van a ser conocidos, dice la Biblia. No es tanto lo que tú hablas, es lo que tú haces y lo que se te ve en ti. Pues entonces lo que Jesús está diciendo es que el verdadero cristiano tiene una sola pasión, un solo motivo, una sola misión, un solo corazón que le late todos los días de su vida a ser discípulos en todas las naciones de la tierra. Ese es nuestro corazón. Esa no es la sangre que fluye en nuestro cuerpo. A ser discípulo, a ser discípulo, a ser discípulo. Cualquier persona que conocemos, hacerlo un discípulo. Porque ir es un verbo que cuando habla, está hablando que se convierte en nuestra experiencia diaria. No es una actividad, no es una invitación. No es que, hermanos, a las 4 de la tarde vamos a salir a evangelizar y vamos a hacer un conteo de cuánta gente hizo la oración del pecador. No. Ir a evangelizar es hacerlo y convertirlos en alumnos, en aprendices todos los días de nuestra vida. No es una tarea del cristiano. No es una actividad del cristiano de vez en cuando. El ir y hacer discípulo es la vida natural del cristiano. Es parte de su vida, es su estilo de vida, es algo espontáneo, no es algo premeditado, sino fluye de sí mismo todos los días de su vida. Todos los días. Y es que muchos piensan que ir a ser discípulos es eso. Hay que tomar la decisión. Más que tomar la decisión, es la vida del cristiano. Así que lo primero que Dios invita es, digan conmigo, ir. Segundo, ¿sabe qué es lo que Él nos pide si queremos hacer de las naciones discípulos de Jesucristo? ¿Qué es lo que dice el versículo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Bautizándolos. Y es que, ¿por qué Jesús menciona el bautismo, pastor? Significa de que, fíjese la pregunta que voy a hacer, o sea, pastor, ¿de qué? Si ser un discípulo es ser cristiano, y un cristiano ya es un discípulo, entonces Jesús está diciendo que la salvación viene por el bautismo. Porque sin el bautismo no hay discípulo, y sin discipulado no hay bautismo. Entonces, ¿está diciendo Jesús que para ser salvo se tiene que bautizar? No. Lo que pasa es que Jesús está ocupando el bautismo como un sinónimo de algo. ¿Y qué es ese algo? De la justificación por medio de la fe. Es un sinónimo de salvación. ¿Pero por qué habla de bautismo? Porque, fíjese bien, ¿qué hace un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Explicamos? ¿Es un qué? Un aprendiz, un alumno. Por lo tanto, ¿cómo usted sabe que el alumno está aprendiendo? Si usted le enseña a caminar, ¿cómo usted sabe que el niño ya aprendió a caminar? Porque camina, porque lo hace. Entonces, ¿cómo usted puede saber que la persona que usted está evangelizando precisamente se convirtió? Por los mandamientos. Pero ¿cuál mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos manda a ordenarle al creyente recién convertido que haga? Que se bautice. Y aquí viene un punto importante. Muchos piensan que el evangelio de Jesucristo solamente incluye hablar de Jesús a una persona. No. Yo creo que todos entendemos aquí que la conversión, la misma Biblia lo establece, Jesús lo estableció,
es un mandamiento. Dios manda al mundo a que se convierta, es una orden. Por eso no creer en Jesús, en el mensaje de salvación, es pecado de desobediencia en la Biblia. Y por eso es el pecado imperdonable. No creer en Jesús es un pecado porque el evangelio no es una invitación. El evangelio es una orden de conversión al mundo. ¿Me voy a explicar, familia? ¿Me voy a explicar? Es una orden, es un mandamiento el evangelio. Entonces, ¿cómo usted sabe que la persona realmente obedeció el mandamiento? Porque en él va a querer obedecer los mandamientos de Dios. El primero es creer en Jesús. ¿Cuál es el segundo? Cuando usted lo evangeliza, usted le tiene que decir, bueno, ¿tú has creído en Jesús? Sí, entonces ven y vete a bautizar a mi iglesia. Y es cuando usted lo trae a la iglesia. Por eso es que se traen a la iglesia. No se traen a divertirse. Se trae a que se les bauticen y luego se les enseñe la escritura. Precisamente el bautismo es la señal externa de la fe interna que tenemos. ¿Cuántos de ustedes han visto la conversión de una persona? La conversión no se puede ver. En el momento que alguien se convierte, usted lo puede ver físicamente. No. ¿Cómo sabemos que alguien se convirtió? Por los frutos, siendo el primero de ellos el bautismo. Por eso, si usted no se ha bautizado y dice que es cristiano, puede ser que lo sea y lo más seguro que lo sea, pero usted es un desobediente. Usted ha sido un gran desobediente. Porque el cristiano busca obedecer los mandamientos. Sabemos que somos imperfectos y pecamos todos los días, pero nuestro anhelo es quererlo hacer. Por eso es que el cristiano maduro exclama como Pablo, miserable de mí. Lo que quiero hacer no lo puedo hacer siempre. ¿A cuánto les encanta pecar? Hoy no quiere levantar la mano. ¿Cuántos son cristianos verdaderos? Ténganme la mano en alto. ¿Cuántos de ustedes pecan? Levanten la otra. Mantengan en el alto los cristianos que les encanta pecar. Pero todos pecamos, ¿sí o no? Ok, fíjese bien. Todos pecamos, pero no practicamos el pecado. Ni amamos el pecado, ni nos encanta pecar como antes. Pero por eso el cristiano verdadero dice, miserable de mí. Porque no es que no pecamos, es porque pecamos que somos miserables por tener este cuerpo de muerte todavía, el cual no lo queremos, no queremos pecar. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Cada uno de nosotros, mi familia, cuando evangelicemos tenemos un mandamiento, ir a evangelizarlos, pero también a darles una orden a que se bauticen. Es que el bautismo es la señal que nos va a dar a nosotros la persona de que de verdad se ha convertido al Señor. El bautismo no es para conversión, es solamente un símbolo de que de verdad está obedeciendo a nuestro Rey. Entonces, ¿cuál es la tercera orden que Dios nos da? Digan conmigo, ir bautizándolos. ¿Y cuál es la última orden que Él nos da? Versículo 20, primera parte dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Enseñándoles a que guarden todo el consejo de Dios, es decir, la palabra. Solo que esta palabra de enseñar, que es didasco o didascaleo, según su forma, didasco significa que yo voy a enseñar, pero solo aquello que yo ya estoy aprendiendo. Por eso Jesús dice, enseñándoles a guardar el qué. Todo, pero todas las cosas, ¿cuáles? Que yo les mandé, que Jesús nos mandó. Es decir, un discípulo, solo un discípulo puede hacer otro discípulo de Jesucristo. Solo un discípulo puede discipular a otro. Solo un discípulo, es decir, solo alguien que aprende las palabras de Jesús, son los que pueden enseñar las palabras de Jesús. Por tanto, la misión de la iglesia, la misión soberana que Jesús dio a la iglesia, no solamente incluye enseñar, sino incluye aprender la doctrina, aprender la Biblia. Por eso es que yo no sé cuántos de ustedes realmente estudian la Biblia formalmente, sistemáticamente. Porque si usted no la estudia, ¿sabe qué? ¿Cómo usted va a ser discípulos a las naciones? ¿Se ha olvidado cuál es una de las funciones importantes del Espíritu Santo para nosotros? Juan 14:26, Jesús lo dijo. Pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije.
Y Él recordará ¿qué? Todo lo que les dijo. El Espíritu Santo no le va a recordar a usted el pecado, eso lo hace su carne. ¿Sabe qué le recuerda el Espíritu Santo todos los días de su vida a usted? Lo que usted va aprendiendo acerca de Jesús. Pero si usted no aprende la palabra de Dios, ¿tiene acaso algo que recordarle a usted el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo va a recordar todo. ¿Pero qué es ese todo? ¿Todo de qué? De aquello que Jesús nos enseñó. Toda la palabra de Dios que usted va estudiando. Entonces, mi familia, si la iglesia tiene la palabra escrita de Dios, si la iglesia tiene el Espíritu Santo dentro de sus miembros, si la iglesia tiene como fundamento las doctrinas establecidas por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, por tanto, la misión de la iglesia es enseñar todo ese consejo de Dios a toda lengua, pueblo, tribu y nación. Mi familia, vaya, evangelícelos, vaya y que se conviertan en discípulos de Jesús. Vaya por favor a todos ellos. Es nuestra misión en el mundo. ¿Sabe usted qué es la razón por la cual nosotros en las iglesias y en todas las iglesias cristianas del mundo se piden diezmos y ofrendas? Para eso es. ¿Sabe usted para qué son los diezmos y las ofrendas? Para cuidar su iglesia, para sostener el templo, para pagar a los que laboran en la iglesia y trabajan en el evangelio, pero también para que a través de esos diezmos y ofrendas la iglesia en conjunto vaya y alcance y haga discípulos en cada pueblo, tribu, lengua y nación. Por eso es importante diezmar y ofrendar. Por eso es que Dios habla de no robarle a Él. Porque no diezmar y ofrendar es robarle a Dios y robarle a su obra, robarle a su iglesia. Robarle la oportunidad de que vayan y hagan discípulos a cada una de las naciones. Y es por eso, por cuanto Dios a nosotros realmente nos ha inquietado fuertemente lo que es el evangelismo y el hecho de hacer discípulos, es que este día yo quiero presentarles a ustedes un nuevo ministerio dentro de la iglesia. Un nuevo ministerio, hermano, así como existe el ministerio de mujeres, el ministerio de hombres, el ministerio de niños, el ministerio de alabanza, el ministerio de crece, el ministerio de tráfico, el ministerio de servidores, el ministerio de logística y proyecto, el ministerio de bienvenida. Cada uno de los ministerios de la iglesia, hoy les presentamos a nuestro bebé, al recién nacido, un nuevo ministerio en el cual usted puede servir de diferentes maneras. Y a la par, quiero presentarles algo que usted conoce, pero que muchos no entienden que es un ministerio para la iglesia. Para San Salvador no es un ministerio, ellos ven educación. Para nosotros es un ministerio en esta iglesia. ¿Cuáles son estos dos ministerios? Veamos el siguiente video, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Es difícil alcanzar un objetivo si todo el cuerpo no está bien unido por toda coyuntura, bien trabado, según el poder de Dios. Porque es la cabeza, Cristo, quien edifica a su cuerpo, la iglesia, y la hace crecer. Es nuestra cabeza, Cristo, quien nos ordena ir y hacer discípulos, y nosotros, su iglesia, debemos obedecer. Es por eso que el Centro Internacional de Alabanza no solo está orando por aquellos no convertidos, sino también estamos capacitando líderes que presenten defensa de la fe y proclamen con denuedo la palabra de Dios. Pero también es importante impulsar las misiones, enviar a personas comprometidas con el Evangelio a diferentes partes del mundo, donde las palabras de Jesús aún no se han predicado. Es para CIA El Salvador un hermoso privilegio presentarte nuestro ministerio, Tu Sangre a las Naciones, nuestro ministerio de misiones. Todos
estamos comprometidos a ser parte de las misiones, por lo que Dios nos manda a orar, apoyar económicamente e ir tu sangre a las naciones, porque debemos hacer discípulos hasta los confines de la tierra. Es importante poder enseñar a una nueva generación que se capacite para este fin. Y todos sabemos que la educación es la herramienta esencial para llevar la sana doctrina de Cristo a nuestra ciudad y los confines de la tierra. Por eso, con las ofrendas de todos, desarrollaremos un fondo de becas para brindarle a muchos niños la oportunidad de recibir una educación que les permita desarrollarse plenamente. Ahora, tú puedes ser parte de una comunidad que transforma vidas, permitiendo con tu ayuda que muchos niños reciban becas en la Academia Cristiana Internacional y así estos puedan recibir la educación y enseñanza bíblica que necesitan para que ellos, ya sea en casa o fuera de ella, sean los próximos líderes, profesionales, pastores que cumplan la orden de Jesús: id, predicar, hacer discípulos. Siembra, ofrenda, proclamemos y juntos hagamos misiones. Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador. Por ese nuevo ministerio de la iglesia. Démosle un fuerte aplauso entonces al Señor. Quiero presentarles este nuevo ministerio del cual el pastor que lo va a estar pastoreando es el pastor Manuel Valle. Y este ministerio es algo que hemos venido trabajando con él quizás desde hace año y medio, estableciéndolo y viendo los lineamientos y las bases del mismo. Levantar un ministerio no es fácil, es decir, requiere una gran planificación, porque la idea de levantar un ministerio es para que continúe, amén. Pues este día nosotros queremos invitarle a que usted pueda comprender cómo usted puede servir en este ministerio de la iglesia si usted quiere servir en este ministerio. Al final del servicio usted va a encontrar que hay una feria precisamente de dicho ministerio y se le va a estar entregando un brochure en donde usted va a poder leer todo lo que implica, es decir, no solamente cuál es la visión y misión de este ministerio, qué es lo que se hace, cómo es la movilización, cómo entrenamos, cómo servir, sino que también se le va a entregar a todos a la salida, por favor, no lo vayan a rechazar, se les va a entregar también un flyer en donde usted va a poder ver ahí todos los proyectos que actualmente tenemos ya funcionando como ministerio. Para nosotros es importante decirles que tenemos misiones locales y foráneas. ¿Cómo se llaman? Locales y foráneas. Locales son dentro de El Salvador. Pues parte de estos proyectos es que tenemos ya uno de Cantón Cerco de Piedra, precisamente al final de la Libertad. Es ahí donde vamos a ir dentro de 15 días. Les recuerdo que parte de esto es que la próxima semana cada uno de nosotros, todos nuestros hijos, todos nosotros, ¿qué vamos a traer la próxima semana? Una ofrenda ¿de qué? De amor en bienes, es decir, una libra de arroz, una libra de sal, bienes no perecederos, posiblemente cepillos de dientes, pastas de dientes, papel higiénico, cosas que le puedan servir a nuestros hermanos del Cantón Cerco de Piedra. Amén, mi familia. Porque en lo que Dios nos da a nosotros tenemos que ser generosos con todos ellos. Amén. Entonces, ese es un proyecto, nada más un proyecto. Ahí vamos a ir a evangelizar también y ya se está evangelizando. También tenemos otro que va a comenzar en Nuevo Cuscatlán, muy interesante, que va a ser ayudarles a que sea autosostenible un proyecto de siembra. También vamos a, parte del proyecto dentro de El Salvador es buscar un proyecto por departamento, que el Ministerio de Misiones de la Iglesia mantenga un proyecto por departamento. Foráneos, pues tenemos el que usted ya conoce, que es en Nicaragua, precisamente en la reserva Bozaguas, que es de la etnia Mayangna Saunibú. Ahí hay más de 45,000 personas que no conocen a Jesús, nunca han oído de Él, no saben quién es. Ellos tienen sus deidades. Y ahí estamos trabajando ya. En Guatemala ya tenemos un grupo del cual nos gozamos pues anunciar. Tenemos 5 semanas de estar yendo. Comenzamos, es un grupo de 6 personas. Ya hay más de 40 adultos, más de 7 niños.
y eso pronto se va a convertir, muy pronto, en una iglesia. Entonces, demos un fuerte aplauso al Señor. Todas las semanas estamos siguiendo, es arduo, es desgastante, pero lleno de gozo para nosotros. Así que realmente ya este día, por ejemplo, hoy se hace domingo, estaba haciendo lunes, hoy domingo en la tarde se hace. Y precisamente ya esperamos en un par de semanas trasladarnos a un local y de ahí formalmente anunciarlo ya como iglesia. De hecho, ellos ya lo saben. Ahora, no solamente eso en Guatemala, sino que también tenemos el privilegio en Guatemala, en Chimaltenango, Poaquil, donde se va a estar dando un diplomado en Biblia con los hermanos cachiqueles. Cuando comenzamos a ir a Guatemala, una pareja de miembros de los cachiqueles llegaron a saludar y ellos nos fueron a solicitar si podíamos, qué importante es esto, enseñar la Biblia a los cachiqueles. Cuando nos dijeron eso, le dijimos, qué privilegio para nosotros hacerlo. Entonces, quiero decirles que en Bozaguas ya comenzó el diplomado en Biblia. Pues hoy con los cachiqueles vamos a llevar el seminario también para allá. Y todo eso, ¿sabe? Para ellos va a ser cero costo. Ellos no van a pagar absolutamente nada. ¿Sabe de dónde va a salir todo ese dinero? Diga al que está a su lado, de ti y de mí. Porque somos misioneros, dígale. Por lo tanto, mi familia, quiero explicarles. A partir de este día, usted tiene 3 maneras de servir en este ministerio. Buscando servir dentro del ministerio como tal, a través de su persona y su tiempo. En segundo lugar, orando por todo el trabajo que se está haciendo. Amén, mi familia. Incluyen sus oraciones. Y en tercer lugar, ofrendando fuertemente para las misiones. ¿Sabe cuánto cuesta un viaje para Nicaragua, Pastor Manuel? Como $3,500 a $4,000 por viaje, sin contar todo lo que se da para ese viaje. Estamos hablando solo el viaje, solo el costo, entre gasolina y todo, porque para llegar a la reserva, cuando no es invierno, se tarda 18 horas en llegar en esos cayucos que usted vio ahí. Ahí se va sentado 18 horas. Entonces el Pastor Manuel, le damos acá ofrenda de todos nosotros, la iglesia le da dinero, y él se va y allá compra la gasolina, los grandes galones, los meten a la lancha, suben todas las cosas, aparte de todo lo que se lleva de aquí para allá. Solo el costo del viaje son $3,500 a $4,000. ¿De dónde sale eso? De nosotros. Pero qué privilegio, mi amados, que a través de nuestros bienes la sangre, ¿dónde está llegando? De Jesús a las naciones. Qué especial es eso, entender eso. Qué especial, qué especial. Y en segundo lugar, decirles de que yo lamento que muchos no hayan comprendido que el colegio es un ministerio para nosotros. ¿En qué sentido? Las personas que llegan al colegio, aunque son cristianos, pero ellos encuentran que sus hijos están siendo formados fuertemente en la Biblia. Y el mayor éxito que hemos tenido nosotros es en la enseñanza bíblica. Niños alegres, pero que tienen criterios, se está formando criterios bíblicos en sus decisiones. ¿Cómo hubiera querido yo tener el conocimiento que tienen esos niños a la edad de ellos? De verdad, impresionante. Y no solamente el conocimiento, el amor y la fe que ellos tienen. Pues entonces, es importante entender que para nosotros es un ministerio el colegio. Para San Salvador es un colegio, para nosotros es un ministerio. Amén. Entonces, a partir de este día, quiero anunciarle formalmente que usted va a encontrar frente a su asiento y en la entrada 2 nuevos sobres en donde usted puede colaborar semanalmente o mensualmente para estos 2 grandes ministerios. Si usted quiere sembrar para el ministerio de misiones, está este sobre como de color poco verde amarillo y ahí dice misiones locales y foráneas. Si usted lo que quiere es aportar para el fondo de becas y asegurar que niños puedan estudiar en la academia para que en el futuro ellos puedan ser ministros de Dios o excelentes empresarios, como tal vez algunos no han podido ser. Si usted lo que quiere es asegurar un legado a su país, le invito a que usted ofrende en este sobre.
quiero explicarle algo. Los diezmos y las ofrendas que usted da en los sobres que están normalmente ahí, que han estado, eso es para pagar la luz, el alquiler, el agua, una gran cantidad de cosas de acá de la iglesia, para pagar los salarios de los que laboramos, para ayudar a los ministerios cuando tienen necesidades como estos viajes. Pero cuando usted vaya a dar dinero en este sobre o en este sobre, ese dinero solo va a ser para ese uso. ¿Me voy a explicar ahí, familia? ¿Me voy a explicar? Entonces quiero pedirle algo. Con lo del colegio, sí le quiero pedir una cosa: que su compromiso sea, si lo va a hacer a partir de este mes, por un año entero. Porque ¿cuánto tiempo pasa un niño en el colegio? Entonces yo le pido a usted que lo dé. Ahora, por favor, no se comprometa a dar algo que después va a fallar. Comprométase a dar, mire, $5, $10. ¿Qué pasa si las 3,000 personas que vienen a la iglesia, claro, ahí incluye niños, pero supongamos que todos fueran adultos, dieran $5? ¿Usted cree que no podemos ayudarle a una gran cantidad de niños con ese dinero? $5. Ahora, si usted puede dar 100 mensual, qué bueno. Pero yo le pido que, hermanos, toques el corazón para colegio y para misiones. Amén, mi amada familia. Quiero que entienda que no es una invitación. Yo no lo estoy invitando como su pastor, que Dios por privilegio me ha permitido ser, me permite serlo. Es una orden. Ofrendemos, mi familia, porque participar de las misiones es una... Ay, Dios mío, le voy a volver a predicar y vamos a estar 1 hora más. Le voy a volver a predicar. La gran comisión que es, mi familia, una invitación de Jesús. Digan conmigo, un mandamiento. Pues parte de esa gran comisión es esto. Y no Pablo pedía para eso, pues. Y cuando las iglesias no le daban, ¿sabe qué hacía Pablo? Chambear, poner cafés, poner librerías, porque la gente no da. Claro, y por eso es que ponía él a hacerse tiendas. Él era un empresario y comenzaba a hacer eso y todo, siendo apóstol. Así fue como conoció a Aquila y a Priscila, que era tendero igual que él. Siendo el más grande de todos los apóstoles, él tenía que trabajar porque muchas veces las iglesias no le aportaban para las misiones. Porque quiero que entienda que Satanás es experto engañador en todo esto, en hacerle pensar que esto es una pérdida de dinero, cuando esto es lo que usted atesora en el cielo y muy pronto lo va a recibir. Amén. Así que, ¿qué es lo que Dios nos ha prometido para que podamos cumplir esto, mi familia? Mateo 28:20, y con esto concluyo. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Dios no lo dejará solo a usted. Él le ha prometido estar con usted, con sus hijos, en esa misión que usted debe de ejercer. Usted es un misionero en este mundo. Usted es un extranjero, un embajador. Usted es un cristiano, entonces es un discípulo. Entonces vaya, digan conmigo, ir bautizándolos, enseñándoles. Vaya y haga discípulos de esa manera. Vaya, Dios nos congrega los domingos y los días de culto para nosotros ser alimentados como discípulos, como alumnos. Pero nos desgrega, nos envía durante la semana a los diferentes lugares para que prediquemos como misioneros. Amén, mi amada familia. Así que Dios, que le promete estar con usted, estar con sus finanzas, estar con su tiempo, estar con usted. Dios le promete estar todos los días hasta el fin del mundo. Y esa frase, hasta el fin del mundo, ¿sabe hasta cuándo es? 3 veces nada más aparece en el Nuevo Testamento esa frase. Esta es una. Las otras 2, ¿sabe a qué se refiere? Hasta que Él venga por segunda vez. Él va a estar con usted, mi familia. Él va a estar con sus hijos. Él va a estar con sus nietos. Dejemos un legado en nuestro país, mi amados. Que Iglesia Silla no sea una iglesia más. Dejemos un legado en nuestra nación. Dejemos un legado, mi familia. Aunque no lo vean nuestros ojos, dejemos un legado para gloria de nuestro Señor. ¿Sabe por qué usted está aquí en esta mañana? Porque usted ha caminado toda su vida sobre la sangre derramada en el pavimento de los cristianos, de todos los mártires del mundo.
pues yo le invito que derrame su sangre por los futuros cristianos que nunca vamos a conocer, pero gozarán del trabajo que vamos a hacer nosotros en esta época. Amén, mis amados. Entonces, ¿qué requiere, pastor, Dios de mí esta mañana? Número 1, que tome una decisión y la mantenga. Número 2, sea obediente y sométase sumisamente a la autoridad de su Señor Jesús. Es porque toda autoridad le ha sido dada a Jesús, que Él nos ha dado una misión que cumplir. Amén, mi familia. Y en tercer lugar, estudie la Biblia, porque un discípulo le enseña solo lo que está aprendiendo. Vamos a orar en esta mañana.